Buenos días, chicos, con todos. Profesor José Suárez, ya puede comenzar la clase. Muchas gracias. Ok, muy buenos días con todos, chicos. Vamos a iniciar la clase. Para ello voy a compartir. A ver, ¿se logra apreciar las diapositivas? Sí. Por favor, si se logra apreciar, estaría encantado una confirmación. ¿Sí? Todos podemos apreciar las diapositivas. Ya, ok, perfecto. Bueno, chicos, con todos tengamos un buenos días. En esta oportunidad vamos a vamos a tocar el tema, perdón, de ecología. Es un tema que viene bastante en examen de admisión y que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? He tratado de que las diapositivas sean lo más entendible, porque es un tema que sí o sí te va a venir una pregunta de examen de admisión a cualquier universidad que vayas. ¿Sí? Ecología es un tema que viene bastante, ¿no? Que es San Marcos sobre todo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar para no dilatar más el tiempo. La ecología, para hablar de ecología tenemos que hablar primero de ese personaje, conocido como Ernest Haeckel. ¿Sí? Ernest Haeckel no solamente lo vamos a reconocer a Ernest Haeckel cuando hablemos de ecología, sino también Ernest Haeckel en sí es un naturalista, filósofo. Hay muchos trabajos que siempre se hablan de Haeckel, ¿no? Por ejemplo, Haeckel es el que propone el tercer reino, el reino protista. Haeckel también es el que participa en la evolución, proponiendo la teoría de la recapitulación, ¿no? Que consistía en predeterminar de que los seres vivos, que el desarrollo embrionario de un ser vivo se puede ver los cambios que tienen, ¿no? A nivel evolutivo. ¿Sí? ¿Por qué hablo de ecología de Haeckel? Haeckel es el iniciador, el que propone la palabra ecología. ¿Sí? Haeckel, luego de haber estudiado, sobre todo ambientes marinos, y ver que los peces se distribuían, digamos que por variaciones de la temperatura, ¿no? O que los peces que estaban en cierta zona profunda no eran iguales a los que estaban en las zonas media, ¿no? Entonces él a partir de ahí propone la palabra ecología, donde plantea, ecología viene de dos palabras, eco, que significa casa, hogar, estudio, casa, hogar, y logo, que significa estudio. ¿Sí? Entonces la ecología es una ciencia que estudia el hábitat, estudia la casa, estudia el lugar en el cual nos desarrollamos. Eso es la ecología. ¿Sí? La ecología ya es una ciencia que se aleja un poco de la biología, porque no solamente se va a alimentar de esta, sino al estudiar la ecología ya no estudia al ser vivo como tal, sino estudia al entorno en el cual se desarrollan los seres vivos. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener la siguiente definición. Entonces, ecología vendría a ser, es el estudio de las condiciones de existencia de los seres vivos. Y también la ecología estudia las interacciones de todo tipo que existen entre dichos seres vivos y su entorno. Es una ciencia interdisciplinaria, recuerda,
¿Por qué se le llama interdisciplinaria? Porque, por ejemplo, la ecología estudia el aire, estudia el agua, ¿no? En la cual se encuentran los seres vivos. Entonces se necesita ya de otras herramientas, ¿no? La geología, de la hidrología, para, ¿no? De las cuestiones de atmosféricas, o sea, tiene que agarrar ya otras ramas, no solamente la biología, para poder alimentarse de ella. ¿Ok? Entonces la ecología se encarga de estudiar el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Eso estudia la ecología. ¿Sí? Cada vez que hablemos de ecología, vamos a mencionar esta palabrita que significa ecosistema. ¿Sí? Van a ir de la mano, van a ir de la mano. ¿Qué es el ecosistema? Es la unidad básica de la ecología, ¿sí? Cada vez que, o sea, la ecología es como ciencia, es la ciencia, ¿no? Entonces, como ciencia yo quiero agarrar de dónde parto, qué estudio. Entonces, lo que yo voy a estudiar son ecosistemas, ¿sí? Entonces, el ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología, en la cual vamos a ver que interaccionan siempre dos componentes. Por un lado, los seres vivos, y por otro lado, el ambiente o lo no vivo. ¿Ok? Nuevamente, por un lado, los seres vivos y por otro lado, el ambiente o lo que no tiene vida. Entonces, eso es la base del ecosistema. ¿Ok? Estudia la unidad funcional, estudia las interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Con esto de acá se va a poder expresar mejor. Ahí está el ecosistema. Entonces, el ecosistema, por un lado, estudia la relación que hay entre el biótopo, ¿sí? Esta palabrita es importante, biótopo. ¿Qué es el biótopo? Son los factores ambientales, son los componentes que no tienen vida dentro de un ecosistema. Como lo es la luz, el agua, el aire, la temperatura, la presión, la salinidad, el suelo, etc. Todo lo que no tenga vida, pero que forme parte del ecosistema, estará dentro del grupo de los biótopos. Por otro lado, tenemos la biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? Es todo el componente biológico, ¿sí? Son el conjunto de seres vivos que conforman la comunidad, ya sea plantas, animales, microorganismos, hongos, bacterias. O sea, todo lo que sea biológico, todo aquello que sea un ser vivo, va a estar agrupado dentro de este componente, el componente de la biocenosis. ¿Ok? Los ecosistemas van a presentar ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el ecosistema siempre va a haber un flujo de energía que va a ir desde el sol hacia los seres vivos. Y otra característica es que en el ecosistema siempre va a haber un reciclamiento de elementos, minerales y otras materias inorgánicas. ¿Ok? Estas son unas características del ecosistema. ¿Ok? Entonces, siempre, nuevamente, dentro de un ecosistema yo tengo que ver seres vivos y ambiente. Por ejemplo, veamos acá. Tenemos un ecosistema allí, ¿sí? Entonces, dentro de este ecosistema que estamos viendo en la imagen, es un ecosistema terrestre, vamos a ver los dos componentes, el biótopo y la biocenosis. Biótopo, que venga a tu mente rápidamente, factores ambientales. Por ejemplo, de esa imagen es el aire, el agua, el suelo, las rocas, son los factores ambientales. Biocenosis serían los seres vivos. Bueno, en este caso vemos jirafas, vemos pumas, por unos leones, cebras, hienas, jabalíes, elefantes, al fondo antílopes, águilas. Todo eso sería parte de la biocenosis. Y el biótopo, lo que no tiene vida, el agua, el suelo, etc. Quiero que quede claro, que esas son palabritas que en ecología siempre van a quedar presentes. ¿Sí? Aquí tenemos un ecosistema acuático. Por ejemplo,
¿Quién sería parte del biótopo de este ecosistema? Ah, pues tenemos al agua, tenemos a las roquitas, tenemos al suelo, tenemos al aire, tenemos los rayos solares. Todo eso es parte del biótopo, todo lo que no tiene vida. Pero ¿quién sería parte de la biocenosis? Sería el pato, sería el pez, sería el insecto, sería el ave, las plantas, las algas. Todos estos serían parte, la araña, todos estos serían parte de la biocenosis, que son los componentes biológicos, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, los ecosistemas no necesariamente van a ser naturales y grandes, como nosotros lo vemos. Hay también algunos ecosistemas artificiales. Por ejemplo, en la imagen se puede ver un ecosistema artificial, ¿no? Que es una pecera realmente, ¿no? Una pecera es un ecosistema artificial que tú lo estás generando. Pero el hecho de ser ecosistema es porque van a estar incluidos los dos niveles, los dos componentes. El factor biológico, que son los peces, las alguitas, ¿no? Y el factor biótopo, que es el aire, que es el agua en este caso, las sales, la temperatura, la presión. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta, por favor, eso. ¿Ok? Ahora, y no, y no siempre un ecosistema tiene que ser grande. Por ejemplo, vemos aquí un camino y en ese camino vemos charcos de agua, ¿no? Si agarramos una gotita de ese charquito de agua y lo ponemos al microscopio, mira lo que vamos a ver. Estamos viendo algas, bacterias, protozoarios, es decir, lo que estamos viendo son un conjunto de seres vivos que están interaccionando entre sí y a su vez con el ambiente, el agua, las sales, etc. Entonces, eso es un ecosistema. Cada charquito de agua que tú ves ahí se podría considerar como un ecosistema. Entonces los ecosistemas no siempre van a ser grandes, pueden ser pequeños o pueden ser artificiales. La idea es de que en todo ecosistema siempre tienen que haber los dos componentes, el componente biológico, la biocenosis, y el componente ambiental, que es el biótopo. Estos dos componentes son los que yo siempre voy a encontrar dentro de un ecosistema. ¿Ok? Quiero que quede claro esto. En los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, siempre hay algunas preguntitas que nos vienen en examen de admisión, así que lo voy a explicar para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, por un lado el ecosistema acuático, como el ecosistema marino, como lo podemos ver acá, se puede diferenciar algunas zonas, ¿no? Bien peculiares, ¿no? A nivel biotopo se puede diferenciar zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona del litoral es la zona que nosotros conocemos, de la famosa playa, donde nosotros estamos ahí, nos bañamos, etcétera, ¿no? Luego de la zona del litoral viene una zona llamada zona nerítica, la cual se caracteriza porque va a presentar una precipitación, ¿no? Va a ir bajando el nivel. Y luego de ahí viene la zona pelágica. La zona pelágica es la zona ya en la cual vamos a encontrar la mayor cantidad de peces, ¿no? De animales. Que es la zona de mayor, ¿no? La zona que si yo considero es la zona de mayor masa, ¿no? De mayor distribución, ¿no? Entonces, esa es la zona pelágica. Pero si yo hablo de profundidades, dentro de profundidades también puedo encontrar dos tipos de zonas. Dentro de la zona pelágica voy a encontrar la zona fótica. Recuerda, fótica viene de foto significa luz, quiere decir que es una zona en la cual los rayos solares pueden ingresar, por lo tanto es posible la fotosíntesis, pero bajando, ya encuentro la zona afótica, y en la zona afótica es aquella en la cual la tasa fotosintética es muy baja porque la radiación solar es muy poca. ¿Ok? Dentro de la zona afótica puedo encontrar la zona batial y la zona abisal. La zona abisal ya son las profundidades. ¿Ok? Entonces, estos son algunos términos que nosotros debemos entender, ¿no? Debemos entender.
Normalmente en la zona pelágica es donde hay una gran variedad de distribución de los peces, ¿no? Por ejemplo, si hablo de estrellas de mar, etcétera, podrían encontrarse en la zona litoral o zona nerítica. ¿Sí? Son algunas distribuciones que tenemos que entender. Hay otro término que a veces también hemos escuchado, y es de en cuanto a los seres vivos. Los seres vivos se van a distribuir en tres tipos. De seres vivos acuáticos, claro. Vamos a tener el plancton, el nécton y los bentos. Plancton, se llama así plancton, a aquellos seres vivos que son arrastrados por el mar, que el mar los arrastra, que van divagando. El plancton no tiene por su propia cuenta movimiento, sino es arrastrándose. ¿Ok? Ahí está, este es el plancton, ahí está, el conjunto de seres vivos que son arrastrados por el mar. Si en ese grupo hay algas, se va a llamar fitoplancton. Pero si hay animales, como los que se puede ver acá, si hay animales, como los que se puede ver ahí, hay animalitos, como él, mira, él y ellos, a ellos se van a llamar zooplancton, ¿ok? El nécton, en cambio, son los seres vivos que sí se desplazan independientemente. Son aquellos que se desplazan por su propia voluntad, quiere decir que a estos nadie los mueve, ¿sí? Ahí están la mayoría de peces, ¿sí? Todos los peces. Y el bentos es la comunidad o los seres vivos que viven en el fondo del mar. Como en este caso algas, cangrejos, estrellas de mar, choros, por ahí algunos esponjas de mar y otras algas. ¿Ok? Entonces que quede claro, porque a veces hay algunas preguntas donde te dicen el nécton, el plancton, el bentos, ya que tenerlo presente, pues, ¿no? Por ejemplo, si por ahí te dijeran el pejerrey, ¿es parte de qué? ¿Del plancton, del nécton o del bentos? Ah, pues yo me recuerdo el pejerrey se mueve independientemente y está nadando, por lo tanto será parte del nécton. ¿Sí? Pero por ejemplo, por ahí si te hablan de la esponja de mar, o si te hablan, por ejemplo, de algún animalito como el erizo de mar, yo sé que estos están adheridos al fondo, entonces ellos formarán parte del bentos. ¿Sí? Son algunos términos que debemos de recordar, tenerlo presente, para que no cometamos algún error. ¿Ok? Siempre son términos que a veces hay que tenerlos siempre presente. Bueno, para estudiar mejor la ecología, vamos a comenzar a hablar desde la autoecología. La autoecología es el estudio de especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente a través de sus adaptaciones. ¿Ok? Yo quiero tu participación, no quiero hablar solo. Vamos a definir algunos términos. Por ejemplo, el término hábitat. Yo sé que para ti no es extraño, tú lo has escuchado, la palabra hábitat. Así que dentro de la palabra hábitat vamos a ver qué es el hábitat. Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne todas las características para que un organismo pueda reproducirse y pueda vivir, ¿no? Y pueda perpetuar su especie, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, todos conocen al oso panda, ¿no? Un osito con sus manchitas, ¿no? ¿Cuál será su hábitat? ¿Sí? A ver, ¿cuál será su hábitat? ¿Conocen al oso panda? Ahí está, por ejemplo, el oso panda, vemos ahí. ¿Sí? ¿Cuál será el hábitat del oso panda? A ver, vamos chicos. ¿Sí? Tiene que ser un lugar que reúna con las condiciones que él tiene, ¿no? Tiene que ser un lugar que tenga las condiciones que él necesita, ¿no? ¿Y qué es lo que come este oso panda, no? ¿Tienen una idea de qué es lo que come el oso panda? A ver. Claro, comen bambús, ¿no? Estos ositos, su dieta, el 90% es bambú, ¿no? Y es un osito medio raro, es un osito así, medio letárgico, ¿no? Así que este osito, como su dieta es bambú, es un osito lento, entonces él necesita, digamos, un área en la cual haya bastante bambú. Muy bien.
Entonces su hábitat van a ser los bosques de bambú, que por lo general se encuentran en las montañas del oeste de China. ¿Sí? Entonces, su hábitat es esto, los bosques de bambú. ¿Por qué? Porque es el lugar donde cumple con las condiciones para que él se pueda desarrollar. ¿Sí? Entendamos eso. A ver, siguiente animalito, el puma. Ahí está. ¿Cuál será el hábitat del puma? Vamos, chicos, vamos a preguntar, vamos, quiero trabajar con ustedes, no quiero hacer mi monólogo aquí solo. ¿Sí? A ver, Ana María, ¿cuál será el hábitat del puma? ¿No? ¿Qué lugar cumple con las condiciones necesarias para el puma? Evelyn, Jean-Pierre, el puma, porque a veces dejamos de ver incluso documentales y a veces nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, muchos piensan que el puma lo encuentra en la selva y está mal. El puma es el león de los Andes. El hábitat del puma, muy bien, como su compañero lo dice, el hábitat del puma es los desiertos montañosos, porque el puma recuerda que el puma necesita correr, el puma necesita correr, entonces necesita un lugar que sea abierto, ¿sí? Porque si hubiera árboles a todo lado, no podría estar, pues, ¿no? Por ejemplo, en la selva, ¿no? Encontramos a otros felinos como el tigrillo, el otorongo, pero el puma, digamos que su hábitat es en lugares montañosos, ¿no? Llanuras, ¿no? Entonces, hábitat es el lugar que cumple con las condiciones para que un organismo se desarrolle. ¿Ok? Por ejemplo, el oso polar, ¿cuál será su hábitat? Ahí vi una pregunta. Profe, los polos, ¿cuál polo? ¿Norte o sur? ¿Sí? O se encuentra en ambos polos. Vamos, el oso polar se encuentra en el norte o en el sur o en ambos polos. Pues una pregunta de admisión, pues, ¿no? Básica. En el norte, muy bien, en el norte, sí, muy bien, se encuentra en el norte, ¿sí? En el sur se encuentran los pingüinos. ¿Qué diferenciar? A veces nos confundimos, a veces pensamos que están en ambos polos, ¿no? Pero no. Ahora, otra palabrita que va ligada con hábitat es nicho ecológico. Nicho ecológico, a veces la palabrita nicho ecológico pensamos que es igual que hábitat, pero no. Nicho ecológico se llama así porque es la posición que tiene en la cadena alimenticia. Entonces, si hablamos de cadena alimenticia, automáticamente tenemos que decir qué come, ¿sí? ¿Qué hace? O sea, ¿de qué sirve? ¿A quién alimenta? ¿O qué come él? Entonces, nicho ecológico, algunos hablan de la función o el trabajo que desempeña dicho ser vivo dentro de su ambiente. Eso es nicho ecológico, es el trabajo, la profesión, el oficio, ¿sí? Es lo que hace, ¿no? Es lo que hace. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace en ese hábitat? Entonces, nicho ecológico es lo que hace, es la función, el trabajo que desempeña un ser vivo, ¿sí? Cuando hablo de función, trabajo o qué es lo que come, hablo de si es productor, consumidor, herbívoro, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos, a ver, sin ir muy lejos, vamos a hablar del mismo individuo. El puma. A ver, en el caso del puma, sabemos que su hábitat es los desiertos montañosos, bosques, pantanos. Nicho ecológico. ¿Cuál sería el nicho ecológico del puma? O sea, ¿qué hace allí el puma? ¿Qué hace en el desierto? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué come? ¿Quién se lo come el puma? Entonces, el nicho ecológico es la función que tiene dentro de la cadena alimenticia. En este caso, el puma es un gran depredador de llamas, vizcachas en los Andes. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de nicho ecológico, tiene que estar qué es en su hábitat, qué come en su hábitat. ¿Sí? Como bien se quedó, entendió, quedó claro de esto. Por ejemplo, la rana. Ahí tenemos a la ranita René, a ver.
la rana. ¿Cuál será el nicho ecológico de la rana? Recuerda, nicho ecológico, ¿qué es? Es la posición que tiene en la cadena alimenticia. ¿Qué come o quién se lo come? ¿No? En este caso sabemos que la rana se alimenta de insectos, pues, ¿no? Entonces su nicho ecológico es ser depredador de insectos en lagos y o pantanos, ¿ok? Entonces ese es su nicho ecológico. Hay que tenerlo presente, por favor, chicos, lo que es nicho ecológico para que no nos confundamos con hábitat. A veces la palabra nicho ecológico nos suena mucho a hábitat y ahí es donde muchos nos agarran, ¿sí? Muchísimo. A ver, una pequeña interrupción. Ya. Entonces estábamos aquí. Ya. Ya hablamos de esto. Ya mencionamos lo que era la autoecología, el hábitat, nicho ecológico. Bueno, hablemos un poco de lo que son las poblaciones, la dinámica de poblaciones, ¿ok? Una población para que podamos entender, y a veces preguntas básicas de examen de admisión vienen en esto, te dicen qué es una población. Una población es un conjunto de individuos que comparten o que están limitados geográficamente y temporalmente, es decir, un grupo de individuos que comparten un mismo lugar y un mismo espacio y tiempo, ¿ok? Mismo lugar y mismo tiempo. Por ejemplo, en la imagen tenemos ahí una población de pingüinos que están volando, pues, ¿no? Los pingüinos vuelan también, por si acaso. Claro que no como una ave tan lejos, pero no como un ave normal tan lejos, pero lo hacen, ¿no? Al costado tenemos una población de hienas, ¿no? Que se han juntado, seguro porque están viendo quitarle la carne a un león, ¿no? Entonces, estos son poblaciones. Vemos que son individuos de la misma especie y que están ubicados en un tiempo y un espacio determinado, ¿ok? No confundir. Cada vez que hablen de población, tienen que especificarte el grupo. Porque si yo, por ejemplo, te dijera, los peces que están en el mar peruano, ¿serían un ejemplo de población? Ahí radicalmente tú dirías que es no. ¿Por qué? Porque los peces del mar peruano no me especifican una especie, sino me están hablando muy general. Porque al decir peces yo podría entender de que pueden ser salmones, pueden ser pejerrey, pueden ser furel, puede ser, qué sé yo, por ahí anchovetas. Entonces, eso ya es una comunidad, que es un conjunto de poblaciones. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto de aquí porque suelen preguntar, ¿no? ¿Sí? Había una pregunta de la pre, creo que decía, mencione cuál de los tres ejemplos es una población. Y había clave A, decía, los insectos del bosque amazónico. Y bueno, no es una población de hecho, porque al decirte insectos puede ser una gran variedad de insectos.
la ABB decía, los animales carnívoros que viven en los olivos. Y ahí también me están hablando de una gran variedad, ¿sí? Clave C decía, los gatos que se encuentran en la municipalidad de Caraballo. Allí sí, porque me están limitando. Por ahí, para terminar, me faltaría tiempo, ¿no? O sea, deberían decirme los gatos que viven en tal lugar del 2010, 2005, 2007, para especificar, ¿ok? La población es algo muy importante, por eso es que se determina siempre, se estudia la población, pero de la población se estudia su densidad poblacional. ¿Qué es la densidad poblacional? Es la cantidad de habitantes que hay por área, o si son animales acuáticos, por volumen, ¿ok? ¿Cómo hallo esta densidad poblacional? Mediante dos factores. Por un lado, hallo la tasa de natalidad más la tasa de inmigración, ¿sí? Estos dos factores permiten que la población aumente. Pero también yo le voy a restar la tasa de mortalidad y la tasa de emigración, que hacen que los factores disminuyan, ¿ok? Y lo que me dé, el resultado que me dé, yo puedo obtener, digamos, una estimación. Por ejemplo, si el resultado que me da es negativo, yo podré asumir que esa población está reduciéndose, está decreciendo, es decir, podría estar en extinción, podría llegar a la extinción. ¿Sí? ¿A qué se puede deber esto? Pues a diferentes factores. Puede ser de que su hábitat está siendo destruido, puede ser de que hay más depredadores, puede ser. Pero ¿qué pasa si su densidad poblacional aumenta? Quiere decir de que hay mayor natalidad que mortalidad. Esto podría decirme que la población está aumentando, ¿sí? Esto podría decirse que tal vez puede deberse a varios factores. Puede ser que los depredadores que, digamos, acechaban a esta población estén reduciéndose. Puede ser también que los, el, el alimento que sostenía esta población también esté aumentando en este caso, ¿no? Más alimento, mayor cantidad para reproducirse. Lo ideal en ecología es que la densidad se mantenga en cero, de esta forma la población esté en equilibrio. Eso es lo ideal dentro del aspecto de ecología, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la población en el tiempo, se puede ver dos tipos de crecimiento, ¿ok? Un crecimiento como lo podemos ver acá, dado que se ejemplifica muy bien en las bacterias. Miren las bacterias cómo están allí, miren cómo se están, mira. Hay 8, 10, 20, 30, 40, 50. Es un crecimiento exponencial, ¿no? Es un crecimiento exponencial, es un crecimiento que se está dando debido a que posiblemente hay una gran variedad de recursos y hace que el crecimiento se mantenga, ¿no? Es un crecimiento ideal, digamos, ¿no? Porque siempre los recursos van a faltar, ¿no? Quiere decir que siempre tal vez en ese lugar donde están las bacterias reproduciéndose, va a llegar un punto en el cual ya no haya células que invadir o ya no haya un medio al cual invadir, se van a comenzar a morir. Por eso es que lo más real, digamos, es el crecimiento en forma de S, llamado crecimiento logístico o crecimiento sigmoideo, donde este crecimiento al comienzo se podría plantear que es exponencial, pero luego este crecimiento vemos que se está encurvando, ¿no? Se está jorobando. Y eso da la forma de una S más o menos. Por eso es que también se le llama crecimiento sigmoideo. Y esto se debe a ¿qué? A una capacidad de carga. Es decir, a una capacidad de campo, una capacidad de carga. Quiere decir de que el ambiente, los recursos ya no van a ser iguales para todos. Y que por lo tanto van a comenzar a disminuir su población. ¿Ok? Entonces, esa es una idea más o menos de cómo se dan los crecimientos, que tenerlos por ahí presente, ¿sí? El exponencial, digamos, un crecimiento que se ejemplifica muy bien en las bacterias, que en un momento dado, bloom, crece. Pero el más real es el sigmoideo, ¿por qué? Porque la mayoría de especies comienzan a crecer
y luego los recursos pueden faltar, entonces comienzan otra vez a mantenerse, ¿no? En forma de una S. ¿Ok? Y esto va a generar, y esto incluso se puede ejemplificar en lo que siempre decía Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, la población lucha por los recursos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, sigamos. Algo que siempre se habla mucho dentro de este aspecto de ecología es acerca de la cadena alimenticia. ¿Sí? La cadena alimenticia es algo con lo cual debemos de entender y quedar siempre presente. Cadena alimenticia, o también llamada cadena trófica o pirámide alimenticia, no es más que la representación, la cadena alimenticia, quién se come a quién, no es más que la representación de cómo la materia va pasando de un nivel a otro. Y si pasa materia, también pasa energía, pasan los dos a la vez. ¿Sí? Esto va desde los productores hasta los consumidores e incluso desintegradores. Para eso vamos a explicarlo con esta pirámide. Ahora, por qué le ponen una pirámide? ¿Por qué no le ponen un cuadrado mejor, no? O le ponen, no sé, algún rombo, ¿no? Le ponen una pirámide porque los individuos que están en la base son más abundantes que los que están encima. Y los que están encima son más abundantes que los que están encima. Y así, por eso que son una pirámide. Quiere decir que los que están abajo son los organismos más abundantes que hay en el planeta. Y los que están en la cúspide, en lo más elevado, quiere decir que son animales que su población es muy baja. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primero de la base, pues, ¿no? La cadena alimenticia tiene una base. Esta base está dada por los productores, ¿ok? Los productores son aquellos que agarran la energía solar, agarran componentes inorgánicos simples, sales, ¿no? Etcétera, y lo que hacen es transformar estos componentes simples, inorgánicos, en componentes orgánicos, gracias a la energía solar, ¿ok? Estos productores están representados por las plantas, algas y un grupo de bacterias llamadas cianofitas. ¿Sí? Entonces, lo que hacen en sí estos productores realmente son los que hacen fotosíntesis y son la base de la cadena alimenticia. No puede haber un ecosistema sin productores. Pueden faltar consumidores secundarios, terciarios, sí, pero sin productores no puede haber un ecosistema, porque es la base de la cadena alimenticia. Yo no puedo hablar de otro nivel si es que no hay los productores, ¿ok? Entonces recordemos que en el primer peldaño, en la primera grada de la cadena alimenticia, tenemos a los productores, ¿sí? Las plantas, etc. Luego tenemos en el segundo peldaño, en el segundo nivel, a los consumidores primarios. Se les llama así porque son los primeros que consumen, son los primeros que comen, son los primeros que obtienen su energía, que obtienen su materia netamente. ¿Sí? ¿Esos de quiénes se alimentan? De los que están debajo, pues, de los productores. ¿Y cómo se les va a llamar? Se les llaman herbívoros. ¿Sí? Herbívoros. Herbívoros. Por ejemplo, ahí tenemos a las cebritas que se comen los pastizales, las plantas, ¿no? Los herbívoros. En el tercer nivel vamos a encontrar a los consumidores secundarios. Siempre recuerda que el nivel es uno mayor que lo consumidor. Tercer nivel tenemos a los consumidores secundarios, que son los que se comen a los herbívoros. Se podría deducir que son carnívoros, ¿ok? Carnívoros, carnívoros. ¿Sí? En este caso, si vemos a un carnívoro, pues ahí tenemos al león, ¿no? Cuando se una leona que se está comiendo o se va a comer a una cebra, ¿sí? Vemos, ahí está. Se está a comer a un herbívoro, ¿sí? Recuerda esto. Y en el cuarto nivel
Tenemos a los consumidores terciarios, ¿ok? Muchos a veces se piensan, profe, en el cuarto nivel se encuentran los omnívoros, y no, no es así. Un omnívoro es aquel que puede comer carne o puede comer plantas. Si ese omnívoro come plantas, en ese momento estará en el segundo nivel. Si ese omnívoro come carne, en ese momento estará en el tercer nivel. ¿Ok? El cuarto nivel son aquellos llamados consumidores terciarios. ¿Y quiénes son? Suelen ser otros carnívoros que se comen a otro carnívoro inferior, que por lo general este carnívoro tiene que ser más grande, pues, ¿no? Para que se coma el carnívoro que está por debajo. O también puede darse que sea un carroñero, que quiere decir de que espere que el consumidor secundario muera, esté putrefacto, y ahí es cuando el otro va, se aprovecha de sus desechos. Pues se llama carroñero, porque come la carroña, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, los buitres. ¿Sí? Entonces, esta es la pirámide: productores, consumidores, primarios, secundarios y terciarios. ¿Ok? Al final, ¿qué pasa con los carroñeros? Y no solamente con los carroñeros, sino con todos los demás, los carnívoros, los herbívoros, etcétera, aquellos que, digamos, en su totalidad no se han desintegrado o no se han convertido en alimentos para el otro. Lo que hacen al final es llegar al suelo, pues, ¿no? Y en el suelo se van a encontrar los que no perdonan nada. ¿Quiénes son? Los desintegradores. Hay también otros que se les llaman recicladores o transformadores. Pueden ser lo mismo, al final el nombre es el mismo, no tienes que confundirte porque al final el nombre es el mismo. ¿Qué es lo que hacen los desintegradores? Estos van a transforman la materia orgánica, porque prácticamente toda la cadena alimenticia se basa en materia orgánica. ¿En qué la transforman? En materia inorgánica, en materia simple, ¿sí? Y esta materia simple luego va a ser usada, ¿no? Nuevamente por los productores. Y así, otra vez se vuelve a dar la cadena alimenticia. Prácticamente lo que estamos viendo aquí es un ciclo, ¿sí? Es el ciclo de la materia, ¿ok? ¿Quiénes son los desintegradores? Son los hongos y son las bacterias, ¿ok? Tengámoslos por favor presentes. Los desintegradores son hongos y son bacterias, ¿ok? Ellos transforman nuestra materia orgánica en materia inorgánica para darle sustrato a que las plantas otra vez sigan con la cadena alimenticia. ¿Ok? A ver, aquí tenemos algunos términos. Cadena trófica, por ejemplo, marina. En el mar es un poquito diferente. Al final todo es lo mismo. Sí, hay algunas variantes. Por ejemplo, tenemos a los productores, que en el caso del mar, los productores son unas algas, ¿no? Que pueden ser de gran tamaño o pueden ser pequeñas algas que van arrastradas por el mar, ya recuerdas, se les llama fitoplancton. Ellos son los que están en el primer nivel y son los productores. En el segundo nivel vamos a encontrar a los consumidores primarios. Son pequeños animalitos arrastrados por el mar también, a los cuales se les llaman zooplancton. Estos se alimentan de las alguitas, que son los fitoplancton. Luego tenemos en el tercer nivel a otro consumidor, que es el consumidor secundario. En este caso podría ser alguna anchoveta, tal vez. Está una anchoveta. ¿Sí? En el cuarto nivel luego tenemos al consumidor terciario, ¿no? El que se come al consumidor secundario. Podría ser un caso de un pez mucho más grande como el atún. Y por encima tendríamos ya para acabar en el quinto nivel al consumidor cuaternario, ¿no? Que en este caso sería un tiburón, pues, ¿no? Que se va a comer al atún, el pez que está abajo. Pero, profe, ¿no eran solamente 4 niveles? ¿Por qué me estás poniendo 5? Es que no es que sean ni 4, ni 5, ni 3, sino va a depender de cómo se dé esa cadena alimenticia.
¿sí? Puede seguir subiendo, no sabemos, va a depender. Ahora, una pregunta. ¿El tiburón solamente comerá atunes? No, no, también come otros pescados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿El atún solamente comerá anchovetas? No, no, también come otros pescados. Entonces, pues, a veces si es que armamos realmente la cadena trófica, no es una cadena, sino vemos que un organismo puede comer diferentes otros organismos y de esta manera, si lo vemos, esa cadena en qué se convierte una red trófica. Mira acá, por ejemplo, ¿sí? Vemos como toda una serie de flechitas de quién se come a quién, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Y que de esta manera podemos apreciar, ¿sí? Podemos apreciar que realmente no es un límite, no es todo, es coordinado, ¿sí? Todo es coordinado. Dentro de, dentro de la cadena alimenticia, dentro de la cadena trófica, que prácticamente hemos visto cómo la materia pasa de un nivel a otro, al final, gracias a los desintegradores, otra vez vuelve a su estado basal y nuevamente sigue el ciclo. Gracias a esta cadena también podemos apreciar de que hay un flujo de energía, pero el flujo de energía es algo diferente en los ecosistemas. Todo ser vivo suele alimentarse, nosotros comemos, como cualquier otro animal come, hasta cubrir sus requerimientos de energía, ¿ok? O sea, un perro, un gato, un león, se alimenta hasta cubrir todo lo que necesita de energía, ¿sí? Y luego, esta energía que tú has consumido en los alimentos, o en el caso de los animales consumen los alimentos, esa energía luego la utilizan para procesos fundamentales como mantenimiento, homeostasis, metabolismo, eh, movimiento físicos, ¿no? Y crecimiento, ¿no? Reproducción, etc. Entonces, el flujo de energía va de la mano con la cadena alimenticia, pero de un modo un poco variante. En la cadena alimenticia, por ejemplo, no hablábamos del factor sol. En cambio, en el flujo de energía, acá sí hablamos, porque acá ya no hablamos de materia, sino aquí hablamos de energía. Y la fuente máxima de todos los del ecosistema, la fuente que permite todo el ecosistema, ¿quién es? Es la energía solar. Gracias a la energía solar, tú y yo nosotros estamos acá, pues. ¿Sí? Y todos los seres vivos están acá. Pues si no fuera por la energía solar, si no habría sol, no existiríamos. La base de la vida se da a partir de la energía solar. Es la base de la vida, el flujo de energía, la energía solar. Por ejemplo, ¿sí? Tú comes el pollo, te gusta a ti, el pollo hace que tú tengas proteínas, etc. El pollo come maíz, ¿no? Y ese maíz, ¿quién lo produce? Ese maíz lo produce la planta, profe. Sí, pero esa planta, para que crezca, ¿de qué necesita? De rayos solares. Sin rayos solares no hay planta. Si no hay planta, no habría pollo. Si no hay pollo, tú tampoco estuvieras, porque es parte de tu flujo de materia, ¿no? Entonces, en este caso, flujo de energía hay que reconocer que inicia desde el sol. Y el sol le da energía al productor, el productor al consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Eso ya vemos tal y como se ha visto, pues, ¿no? En la cadena alimenticia, ¿no? En la cadena trófica. A ver, tenemos acá a nuestro amigo el dodo. Siempre el dodo nos va a dar algunas características. Por ejemplo, el dodo nos dice, el flujo de energía se realiza en un solo sentido. Esa es una característica que lo diferencia con la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia también es cíclica, en cambio acá no, acá es un solo sentido, de arriba hacia abajo, de sol hacia productor y consumidor. Y no solamente eso, sino como es energía, dentro del flujo de energía, se van a aplicar las dos leyes de la termodinámica, ¿ok? La primera ley tú la conoces, es simple,
se llama la ley de la conservación, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso nos dice la primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplo, ¿cómo es eso? Vemos los rayos solares, energía solar. Llega al productor, llega a la planta. ¿Qué hace la planta con los rayos solares? Hace fotosíntesis. Después de recibir rayos solares, la planta comienza a producir materia orgánica, comienza a producir frutos, comienza a producir más hojas. Entonces la energía luminosa se está transformando en la planta en energía química, energía que se va a encontrar en las moléculas, energía molecular, energía química. Pero viene de nuestro amigo el conejo y el conejo se come a la planta, se come el fruto, se come las hojas que tiene esta planta. La energía química de las moléculas dentro del conejo se van a convertir ahora en energía mecánica. El conejito comerá estas hojitas, comerá los frutitos, y luego el conejito va a comenzar a saltar por allí, pues, ¿no? Va a comenzar a correr por allí, ¿sí? Va a reaccionar ante cualquier estímulo. Entonces lo que está haciendo ahí el conejito es generando energía mecánica, ¿sí? Entonces, hay que entender esto, la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica también es importante. ¿Qué nos dice? Nos dice que la transformación de energía de un cuerpo a otro nunca va a ser del 100%. Eso es correcto. La energía no se transmite a un 100%. No es eficiente, no es ideal. Sino la energía realmente de transferencia, ¿sí? Del 100% de energía que un cuerpo lo transfiere a otro, solamente cuánto absorbe de energía de ese 100%, solamente un 10%. Ah, eso quiere decir que si el sol me da 1000 calorías a la planta, solamente de las 1000, ¿cuánto va a transferirle? El 10%, o sea, 100. ¿Sí? Eso se llama diezmo energético y es algo que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y profe, ¿qué pasa con el 90% de energía que no se me ha dado? El 90% de energía se pierde bajo la forma de calor, ¿sí? Se pierde. Cuando pasa de un lugar a otro, de un sistema a otro, se pierde bajo la forma de calor, porque emitimos calor, ¿no? Nosotros eliminamos calor. Así que hay que tener en cuenta el diezmo energético y acá se puede apreciar muy bien, ¿no? Por ejemplo, miren acá, me interesa a mí la diapositiva. Miren acá. Ajá. Miren, tenemos 20.000 kilocalorías. Estas 20.000 kilocalorías que tiene la planta posiblemente dentro de ella, cuando pase de un nivel a otro, solamente va a pasar el 10%. Si es 20.000 calorías, ¿cuánto va a pasar? 2.000 kilocalorías. El siguiente nivel, solamente el 10% de las 2.200. Siguiente nivel, el 10% de las 220. Siguiente nivel, solamente el 10%. Si era 20, 10%, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Entonces, la mayoría de energía se está perdiendo, como se ve, bajo la forma de calor. Pues eso es lo que nosotros entendemos por la segunda ley. De un cuerpo a otro la energía no pasa un 100%, sino se disipa un 90%. Solamente pasa, hay transferencia del 10%. ¿Sí? Recuerda, este es conocido como diezmo energético. Es importante tenerlo presente eso. Muchas preguntas de admisión dicen así, ¿no?
Si el productor tiene 1000 calorías, ¿cuánto de esas 1000 calorías recibirá el consumidor secundario? Ah, pues si tiene 1000, pasa el 10% al siguiente nivel, al consumidor primario, que sería 100. De esos 100, solamente pasa el 10% al consumidor secundario. Ah, sería 10. Esa es la clave, 10. Es genial. Exacto, 10. Muy bien, muy bien, muy bien, señorita Evelyn. ¿Sí? Hay que tener presente eso, esa idea de flujo de energía. ¿Ok? Sigamos, chicos, sigamos. ¿Sí? Las poblaciones van a comenzar a interaccionar entre sí y van a formar comunidades. ¿Sí? Las comunidades es un conjunto de varias especies y las especies van a comenzar a favorecerse o van a comenzar entre ellas a interaccionar, y cuando entre ellas interaccionen, producto de esta relación puede ser de que las especies se beneficien, se perjudiquen o les dé igual. Así que lo que vamos a ver ahora son relaciones interespecíficas, relaciones que se dan entre dos especies diferentes. ¿Sí? Allí están las relaciones interespecíficas que vamos a ver. Para un mejor estudio vamos a jugar con lo siguiente. Dos especies se van a juntar y van a relacionarse. Si producto de esa relación yo me beneficio, soy positivo, le pondré positivo más porque me beneficié. Si producto de esa relación me perjudiqué, le voy a poner negativo. Pero si producto de esa relación no me pasó nada, ni gané ni perdí, me dio igual, le voy a poner 0. ¿Ok? Hay que entenderlo. ¿Ok? Primera relación, neutralismo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Especie 1 y especie 2. ¿Ok? Ahí está. Neutralismo. Las dos especies son independientes. No tienen nada que ver. La lombriz de tierra y el insecto. ¿Están en el mismo lugar? ¿Viven en el mismo lugar? Sí, podría ser. Pero cada una de manera independiente. Entonces cada una le vamos a poner en este caso 0, ¿no? Porque son independientes. Ninguno afecta al otro. Independientes. Competencia. Acá sí. Cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. ¿No? Ejemplo, planta llamada el abrazo de la muerte, que al final mata al árbol. ¿Ok? Ahí está. Oye, si ambos se están perjudicando, si ambos se perjudican, ¿cómo le pondré? Le voy a poner negativo, ¿ya? Negativo para uno y negativo para otro. ¿Sí? Profe, ¿por qué en la competencia ambos se perjudican? ¿Qué nos dice el pájaro dodo? ¿Sí? El dodo nos dice que en la competencia se van a perjudicar porque estas especies tienen el mismo nicho ecológico. ¿Qué es nicho ecológico? La misma función. Por ejemplo, el nicho ecológico de un colibrí, ¿cuál será? Succionar el néctar, ¿no? De las flores. Si yo tengo un espacio y hay un colibrí ahí que está volando y que de pronto en ese espacio hay 100 flores, de estas 100 flores se necesita solamente 50 para poder vivir. Perdón, de las 100 solamente necesita diariamente 60. ¿Sí? Para poder vivir. Entonces no hay problema, para ella les es normal. Pero ¿qué pasa si a ese lugar vienen abejas? Imagínate que viene una abeja que también hace lo mismo, también chupa el néctar y todo eso. Y tiene que también tener mínimo 60 flores para poder sobrevivir. Entonces van a enfrentar porque ambos tienen el mismo nicho ecológico, que es consumir néctar.
Al final, digamos que queda un empate, 50 cada uno, 50 uno y 50 la otra. Al final, ninguno de los dos logró obtener lo que quería, que era 60. ¿Sí? Hay que entender eso. En un mutualismo, ambas especies se juntan para beneficiarse. La pasan bien, ¿no? Pero en el caso del mutualismo hay una dependencia. Juntos tú y yo nos beneficiamos, pero si un día tú me dejas, yo muero. Y es más, te aseguro que tú también mueres. Ambos se benefician juntos, separados mueren. ¿Sí? En cambio, en una cooperación, también ambos juntos se benefician, ¿eh? Yo me beneficio de ti y tú te beneficias de mí, la pasamos bien. Pero si un día queremos irnos, no hay problema, tú por tu camino, yo por el mío, y al final ambos seguiremos viviendo. Esa es una diferencia con el mutualismo. En el mutualismo no ocurre eso. En el mutualismo los dos se necesitan. Juntos se ayudan, pero separados se mueren. En cambio, el otro no, ¿no? Un ejemplo de mutualismo son los líquenes, una interacción entre hongo y alga o cianobacterias, que ambos se ayudan, ¿no? El hongo y el alga le da humedad, el alga le da alimento y están unidos. No pueden separarse. Si se separan, mueren. En cambio, una cooperación, están juntos, la pasan bien y luego se van cada uno por su camino. Por ejemplo, las aves, hay muchas aves, por ejemplo, que se alimentan de los piojos, garrapatas que tienen muchos ganados. Las aves se alimentan, se dan un banquete con todas las garrapatas que pueda tener una vaca. Y la vaca se beneficia porque la está desparasitando, porque esa garrapata, ese piojo al final le perjudica a ella. Hay una cooperación, ¿no? Comensalismo, esta palabrita comensalismo me hace recordar mucho a la universidad, los llamados comensales, ¿no? Los llamados gusanos, los que paraban ahí en el comedor todo el día, hacían su cola desde las 9 de la mañana para el almuerzo, ¿no? Entonces un comensal es el que come gratis. Ah, se beneficia, profe. Y el otro le da igual, al otro no le pasa nada, pues. Por eso le pondré 0. Un ejemplo típico es la rémora y el tiburón. La rémora es un pez pequeño que se adhiere al tiburón. Todo lo que el tiburón come, todos los desperdicios que salen, se lo come la rémora. Quien se beneficia es la rémora. A quien le da igual, quien no ganó ni perdió, es el tiburón. Amensalismo es que el estilo de vida de uno puede afectar a otro. ¿Sí? Mi estilo de vida, que para mí es algo normal, algo neutral, te afecta a ti, ¿no? Imagínate el caso de una vaquita que está comiendo su césped, ¿no? Bien bacán, su césped. Y de pronto hay un césped que está compactado, pues está muy duro y no sale. Entonces la vaca lo que hace es sacar el césped con mucha fuerza. Y bueno, al sacar el césped a veces arma huecos, ¿no? Y justo el huequito era la casa de una lombriz. La lombriz la lombriz sale a ver qué pasó, ¿no? ¿Quién ha roto mi casa, no? Viene una ave y se la come. ¿Quién se perjudicó? La lombriz. ¿A quién le dio igual? Al final es parte de su rutina diaria. A la vaca. Es un caso de amensalismo. Parasitismo. Uno se beneficia de otro. Pero ojo, uno se beneficia de otro y el otro lo perjudica. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Piojo y hombre. Pulga y gato. Es un caso de parasitismo. Ese caso es un ectoparásito porque vive fuera, ¿no? Hay también un endoparásito, el caso de la lombriz, la tenia y el hombre, vive dentro. ¿Sí? En una depredación es cuando uno se come al otro. Positivo para uno y negativo. Profe, es igual que el otro. No, siempre hay diferencias. La depredación, el depredador, la intención del depredador es matar a la presa, porque se lo va a comer. En cambio,
el parásito, la intención del parásito no es matarte, porque si tú mueres, yo también muero, no tengo de quién alimentarme. Sí, o sea, la intención del parásito no es tanto, te va a perjudicar, sí, pero no es matarte al final, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, chicos. Acá ya ven algunas imágenes. A ver, hay una pregunta. Sí, la protocooperación es lo mismo que la cooperación. Sí, sí, no, no te preocupes. Protocooperación es lo mismo que cooperación. Esa parte no te preocupes. ¿Sí? Sigamos, a ver. Algunos ejemplos de mutualismo. Ahí está. El líquen, que es la unión entre hongo y alga. Esa cosita es una unión entre hongo y alga. ¿Sí? El líquen. Tenemos luego las micorrizas, que es la unión entre raíz y hongo, donde los hongos se adhieren a las raíces, se alimentan de los exudados de las raíces y también le da cierta, y ayudan a fijar nitrógeno, ¿no? Ambos se ayudan, mutualismo, juntos se benefician, separados mueren. En cambio, la protocooperación o la cooperación es cuando ambos se juntan, la pasan bien, se benefician ambos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de, tenemos al pez payaso, por ejemplo, que vive en una anémona, ¿sí? Vemos ahí que está que se revuelca dentro de la anémona. Las anémonas son celenterios que normalmente paralizan a los peces, pero el pez payaso ha adquirido una especie de inmunidad, ¿no? Entonces el pez payaso, como es un pez muy colorido, tienen muchos depredadores, ¿no? Que se lo quieran comer. Así que lo que hace el pez payaso cuando alguien se lo quiere comer, se escapa y se mete a la anémona. Entonces el otro pez que lo va a querer comer al pez payaso también se mete a la anémona y ahí es donde la anémona se come al pez depredador, al pez que se quiere comer al pez payaso, ¿no? Entonces el pez payaso se refugia y la anémona se beneficia porque le da alimento, ¿no? Indirectamente. Otro es el caso que te expliqué de las aves que se comen a las garrapatas, ambos se ayudan. Luego tenemos el caso del comensalismo, el que come gratis. Por ejemplo, vemos un tiburón y encima del tiburón una rémora que se come todos los desperdicios que el tiburón diariamente está eliminando. Amensalismo, lo que dije, el estilo de vida perjudica a otro. Por ejemplo, las hojas de eucalipto cuando caen al suelo matan cualquier otra plántula que quiera crecer. El eucalipto está creciendo y lo está matando a las demás indirectamente. Depredación, bueno, ya sabemos, uno se come al otro. Y parasitismo es cuando uno, que por lo general es más pequeño, vive dentro de otro. ¿Ok? Hasta aquí vamos a ver, hay algunas características, competencia, por ejemplo, cuando ambas especies tienen el mismo nicho ecológico. Ahí tenemos a un tigre y una hiena, que ambos son carnívoros, ¿no? Y están ahí compitiendo por quién se lleva la presa, ¿no? Hay algunas relaciones un poquito peculiares. Por ejemplo, tenemos la tanatocresis, que es cuando una especie se beneficia de los desechos de otro o de los restos de otro. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño, se llama así a un cangrejo que mete su abdomen dentro de la caparazón de un caracol, ¿no? Que bueno, ya está muerto, ¿no? Entonces, no es una relación netamente de la tanatocresis porque no se beneficia de un organismo que está vivo, sino de un organismo que está muerto ya, ¿no? Y la foresia se le llama así a una relación. Foresia es cuando uno utiliza al otro para transportarse, ¿no? Se podría incluso hablar hasta de un mutualismo, ¿no? Porque ambos se ayudan, ¿no? Por ejemplo, el cangrejito que tú ves ahí tiene en sus tentáculos, en sus patas, en sus tenazas, lleva dos anémonas, ¿no? Que parece que fuese como un guante de box, ¿no? Que va a pelear, ¿no? Entonces lo que hace el cangrejito en este caso es lleva las anémonas para que si hay alguien que lo quiera comer, etcétera, le muestra la anémona y se aleja, ¿no? Él se beneficia, ¿no? Y las anémonas se benefician porque les permite el transporte. Sí, el cangrejito le sirve como un transportador en el caso
de las anémonas. Hasta aquí quedó claro, chicos, lo que son relaciones interespecíficas, ¿sí? Interespecíficas. Creo que sí quedó claro. ¿Sí? Recuerda, se benefician, no se benefician, ¿sí? Parasitismo, comensalismo. ¿Quedó claro, chicos, hasta acá? A ver, acá hay un tipo de relación que quisiera, por favor, que interpretes, que es... A ver, esto fue una pregunta de la fue una pregunta un poco maleada, ¿no? Bueno, no maleada, sino que pensar. A ver, ¿qué tipo de relación hay acá? Te voy a poner la imagen y te explico. ¿Ya? El pájaro cuco, el ave cuco, ¿sí? Es un ave que, digamos, tiene la peculiaridad de que deja su huevo en los nidos ajenos, ¿ok? O sea, el ave cuco deja su huevo en un nido ajeno, un nido de otra ave, ¿no? Y lo que hace este huevito, que no le pertenece al nido porque es de un ave cuco, lo deja en otro nido, lo que hace este huevito es eclosionar primero y apenas eclosiona comienza a botar a todos los demás huevos que están alrededor, ¿no? O sea, los huevos verdaderos, ¿no? A los huevos de la madre que hizo el nido, ¿no? Y al final se queda, el ave cuco se queda solita, ¿no? Se queda solita. Entonces la madre, como ve que es la única, es el único huevo que quedó y es el único polluelo, la madre lo alimenta solamente a él, ¿no? Y piensa que es su cría, ¿no? Porque está en su nido. Al final el ave cuco prácticamente se ve como un holgazán, porque miren, pueden ver, es un ave que al final crece mucho más que la madre. Entonces, como la madre piensa que todavía es un polluelo, lo alimenta, pues, ¿no? Una vez que ya el ave cuco ha desarrollado lo suficiente, se va. ¿Qué tipo de relación habría ahí entre el ave cuco y la otra ave? Comensalismo, parasitismo. A ver, ¿qué tipo de relación sería? El ave cuco y la otra ave, ¿no? A ver, comensalismo podría ser claro porque el ave cuco come gratis, la otra ave lo alimenta, ¿sí? Pensando que su cría lo alimenta, claro, ¿no? Aunque es medio raro que no se da cuenta que no es su cría, si es tremendo monstruo, pues, ¿no? Pero bueno. Ya, pero sería comensalismo, ya está bien. Pero ¿la otra ave se perjudica o no? O sea, comensalismo sería si uno se beneficia y el otro le da igual. En este caso, el ave cuco come gratis, sí, eso es correcto. Pero ¿la otra ave le da igual o se perjudica? Se perjudica, ¿no? ¿Por qué se perjudica? Porque el ave cuco recuerda que ha botado sus huevos. El ave cuco ha eliminado sus huevos. Entonces se está perjudicando. Entonces uno se beneficia y otro se perjudica. ¿Cómo se llama ese tipo de relación? No es depredación porque uno se está comiendo uno al otro, sino es muy bien, como le dijo su compañera, parasitismo. Sí, sí. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Profesor, muchas gracias por su clase, creo que ya dio por finalizada, muy amable. Chicos, ¿qué tal? Bueno, por la voz me reconocerán que no soy Katy, soy la hermana de Katy, soy Melina. Katy tuvo un pequeño inconveniente personal que lo va a arreglar, ya va a estar con ustedes, no se preocupen. Gracias, profesor José Suárez, por la clase, estuvo muy didáctica, muy comprensible para todos, creo yo.
Cuando un chico tiene un examen, creo, un examen que tienen que rendir en Classroom, tienen que ingresar, ¿no? Están los 10 minutos, creo que, de clase, de receso que tienen, como informó Katy. ¿Algo más que quiera agregar, profesor José Suárez? ¿Algo más que le falte terminar su clase? Le he interrumpido, creo. Sí, se me ha ido la conexión y me faltan unas Ya. diapositivas más. Discúlpeme, perdón que interrumpa, no se preocupe. No se Entonces, preocupe. prosiga, discúlpeme. Sí, ya. A ver, entonces, disculpe, se fue la conexión. Está un poco inestable el internet. En el caso de una relación intraespecífica es cuando se va a dar ya dentro de individuos de la misma especie. Antes vimos que habían relaciones que se daban entre león y hiena, ave, vaca, pero ahora no, ahora van a ser dentro de la misma especie. Ahora estas relaciones pueden ser por diferentes aspectos, por ejemplo la territorialidad. Vemos que los perros, por ejemplo, algo típico, los perros limitan su zona, orinan en cada poste para decir que este es mi terreno, ¿no? Y si otro perro viene, sabe que le pertenece ese terreno a otro, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos lo que es el predominio social, que es cuando hay siempre mayor jerarquía de un individuo frente a otro, ¿no? Hay más machos que hembras, ¿no? Y un predominio de una especie, de un grupo frente a otro. Luego tenemos lo que es la compensación, que es cuando la población distribuye funciones de acuerdo al sexo, para que la función de uno compensa la función del otro, ¿no? Por ejemplo, el caso de los pingüinos emperadores, como se puede ver, donde los machos se quedan cuidando al huevo durante el invierno, mientras que las hembras, las madres, van a traer pescado, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso hasta en películas lo han visto eso. Compensan, lo que hacen las hembras compensa con lo que hacen los machos, ¿no? Sociedades y estatales, aquí hay diferencias, ¿por qué? Porque en una sociedad o estatal ya hay un líder, hay una cabeza, hay alguien que guía el grupo, y que por lo general este organismo que lidera el grupo suele ser de una morfología diferente. Tal es el caso, por ejemplo, de la abeja reina, ¿no? Las obreras y los zánganos, ¿no? Bueno, también en el caso de las hormigas, ¿no? Hay una hormiga reina, ¿no? Que incluso la pueden ver que ella es más grande y tiene ciertas características, ¿sí? Luego tenemos migraciones, como ocurre en el caso de los lemmings también, ¿sí? Gregarias en los cuales se juntan varias familias solamente para poder migrar, ¿no? Y familiares, donde podemos ver dos tipos de familias, las familias polígamas, como podemos ver arriba, un macho con varias hembras, como el león, no hay problema en ese caso, no se pelean. Pero hay también familias monógamas, donde es un macho, una hembra y no hay más, y se mantienen juntos toda la vida, nunca se separan. Pero es el caso de los cisnes. ¿Sí? Para acabar, chicos, sí, estamos un poco, todavía nos faltan unos minutos, hablemos de sucesión ecológica. Entendamos de que los ecosistemas y la biocenosis y el biótopo van a estar muy relacionados, pues, ¿no? ¿Sí? La biocenosis en sí es función del biótopo, ¿no? Si el ambiente es muy fecundo, vamos a ver que va a haber una mayor producción o una mayor diversidad de seres vivos. Entonces, la sucesión ecológica se define como los cambios que experimentan los ecosistemas a través del tiempo. ¿Ok? Estos cambios que experimentan los ecosistemas a través del tiempo, nosotros incluso lo podemos ver, ¿no? Si tal vez, por ejemplo, nos vamos a la sierra y, digamos, tenemos un terreno por ahí que lo utilizamos para sembrar, digamos, maíz, pero ahora lo hemos abandonado porque ya no nos rinde. Ese terreno digamos, que era destinado para sembrar maíz, lo dejamos abandonado y después de unos 5 o 6 años volvemos, vamos a ver que ese terreno que estaba abandonado, que no había nada, claro, ahora está habitado por árboles, está habitado por arbustos e incluso animales en ese terreno, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los ecosistemas no se mantienen estables, sino cambian, ¿ok? Cambian, varían, ¿sí? Hay dos tipos de cambios. El cambio primario es cuando en un comienzo, en ese lugar o en ese ambiente, no había ningún ser vivo. Comienzan a aparecer desde su forma más primitivas,
desde musgos, helechos, ¿no? Y cada vez se hace, cada vez, mientras más avanza, se hace cada vez más complejo, ¿sí? La primaria se podía plantear incluso desde un desierto, ¿no? Que poco a poco fue cambiando y, digamos, después de muchos años, y ahora es un bosque, ¿no? En cambio, secundaria es cuando ya era netamente, era un bosque tal vez, o ya era un ecosistema muy fecundo, o tal vez ya era un pantano y era un lago, ¿no? Y digamos que hay un cambio, hay un problema, ¿no? Hay un incendio, hay un problema, si fuese un lago, tal vez un problema de eutrofización, y luego comienzan a otra vez a haber cambios. Y estos cambios hacen de que nuevamente aparezca el mismo ecosistema, ¿no? Que se había destruido en un comienzo tal vez, ¿sí? En este caso se llama secundario, porque reaparece de lo que ya había anteriormente. ¿Ok? Y por último, recuerda lo que dice el pájaro dodo, ¿sí? El pájaro dodo nos dice que la sucesión ecológica se caracteriza porque siempre es ordenada y tiene una cierta dirección que es previsible, ¿sí? ¿Por qué previsible? Porque siempre va a ir de lo simple a lo complejo, ¿sí? ¿Qué más? Es consecuencia de las modificaciones impuestas al medio por las mismas comunidades o por fenómenos de competencia interespecíficos, ¿sí? Y por último, el objetivo de los cambios es llegar a una comunidad clímax. ¿Qué es la comunidad clímax? Es la comunidad en la cual hay una alta variedad de biomasa de seres vivos, ¿sí? Entendamos por favor eso, chicos. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero hayan comprendido algo la clase, ¿no? Cualquier pregunta, igual el material ya les envié. Cualquier pregunta, estamos para poder solucionarles. Espero nuevamente que se haya entendido. Bueno, les dejo, ya tienen un receso creo y tienen su próxima clase. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Ya nos vemos hasta en otra oportunidad. Ok, profesor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, chicos, ustedes saben que tienen un receso de 10 minutos, ¿no? Y a las 10:10 tienen su evaluación en Classroom, ¿no? Ustedes ya saben cómo se maneja y cómo lo tienen que trabajar. 10:10 nos vemos, nos reencontramos para poder dar su evaluación. ¿Sí, chicos? Bueno, hasta luego, cuídense. Nos vemos hasta esa hora.